Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a estar revisando lo que tiene que ver con las clasificaciones de los textos, más precisamente las tipologías textuales. La clasificación de los textos surge desde la antigüedad. Sin embargo, es desde el momento que arranca la lingüística del texto que comienza de alguna manera a hacerse la clasificación o empezar a esbozarse la clasificación que conocemos nosotros en la actualidad. Pero antes de entrar en la cuestión lingüística, me parece interesante que nos preguntemos por qué clasificamos. Siapucio dice que la necesidad de clasificar es intrínseca al ser humano. Para comprender el mundo que nos rodea, percibimos las similitudes y las diferencias y a partir de poder esbozar estas similitudes y estas diferencias, surge la necesidad de poder ordenar, jerarquizar todo eso que vemos que está alrededor nuestro, que es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, en ese momento, nuestro cerebro hace todo un ordenamiento y categoriza, ¿no? Y separa y agrupa en elementos que tienen relativa similitud. Sin embargo, clasificar en términos generales podemos decir que es cuando ordenamos varios objetos dando a cada uno un nombre y eso en el momento que le damos un nombre los reunimos en grupos. Al ordenar es posible determinar un objeto y distinguirlo de otro. O sea, ¿cuál es la cuestión más importante cuando nosotros estamos clasificando? Decimos, bueno, la vaca es distinto al perro y todas las vacas tienen ciertos rasgos similares y por eso los podemos agrupar. Y las podemos diferenciar de los perros por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones más importantes de la clasificación. Además, cuando clasificamos estamos haciendo uso de una facultad del conocimiento, es decir, una facultad cognitiva, que supone la capacidad de generalizar y también de conceptualizar esas generalizaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Todas las vacas son iguales? No, pero nosotros podemos encontrar ciertos criterios que son similares y por eso podemos decir que todos estos animales que están alrededor nuestro son vacas y no perros o no caballos. Muy bien. Además, esta facultad se va complejizando en algunas cosas, como por ejemplo las comunicaciones orales. ¿Por qué es tan difícil en la comunicación oral, incluso también la comunicación escrita? Porque estas responden a múltiples propósitos, no es algo que se pueda sistematizar, no es algo que esté en una burbuja, sino que es algo que tiene muchos propósitos, que está en situaciones comunicativas diferentes y que a su vez presenta una variedad de contenidos y de formas que va cambiando constantemente y de cultura en cultura. Entonces, eso es lo que hace tan compleja la clasificación de los textos. Sí es importante decir, ahora vamos a empezar a ver un tipo de clasificación, de que no podemos quedarnos ni etiquetar como única forma de ver la clasificación de los textos, esta que nosotros vamos a presentar más adelante. Nosotros estamos eligiendo una clasificación de un texto y eso lo hacemos en base a cuál es la concepción del texto que nosotros tenemos y también en base a cuáles son las cosas que consideramos del contexto de esa producción textual que son importantes tener en cuenta. Las tipologías textuales son una forma en la que se puede sistematizar la variedad de los textos. O sea, nosotros tenemos tanta variedad, infinita variedad de textos, y tenemos que poder sistematizarlos o clasificarlos. Estas clasificaciones, las que conocemos actualmente, surgen de la lingüística del texto hace más o menos unos 30 años, un poco más. Existen distintos modelos, que yo les decía recién, pero de acuerdo a la percepción y a la manera de interpretar los textos es cómo se han ido clasificando a lo largo de estos 30, 40 años aproximadamente. Hay quienes ven el texto exclusivamente como un sistema, es decir, un sistema de signos lingüísticos y solo se analiza la lengua, o como un hecho comunicativo en donde no solo está la lengua y el hecho comunicativo, digamos, y la transmisión de un mensaje, por ejemplo, sino también está todo el contexto que rodea la producción, todo lo que de alguna manera va a ir interfiriendo o no en esa comunicación que se vaya produciendo. Entonces, como les decía, es muy importante no etiquetarnos, cerrarnos en una única tipología, pero sí saber de que hay que elegir una para poder partir. Y nosotros hemos elegido, en este caso, la clasificación de Werlich, que la hizo o la planteó de alguna manera aproximadamente en 1975. Bien, Werlich lo que plantea como una primera fase para poder hacer la clasificación de los textos
es distinguir entre que tenemos de alguna manera textos no ficcionales y textos ficcionales. O puede ser literarios, no literarios, también a lo mejor los han escuchado así. Los textos no ficcionales son aquellos textos que refieren a una situación común a hablante y a oyente, que es única y no creada. ¿Qué quiere decir eso? Que está basada en hechos reales y no creados en la imaginación de un escritor o de un autor. Los textos ficcionales, por el contrario, son textos que refieren a una situación creada, que puede ser retomada una y otra vez, que puede ser conocida o no por el hablante y el oyente, pero lo más importante es que son hechos ficticios, es decir, que no son reales. Esta clasificación es muy importante desde el punto de vista de la producción y la recepción textual, porque si yo sé que me estoy enfrentando a un texto no ficcional, voy a activar mi conocimiento previo en relación a esa situación que probablemente alguien me esté narrando o alguien me esté describiendo. Vamos a ver algunas de las distintas formas en que se pueden expresar los textos. Y si yo me estoy enfrentando a un texto ficcional, sé que me tengo que disponer a poder, por ejemplo, asustarme si es un cuento de terror o poder sorprenderme si estoy hablando de un cuento maravilloso con un final que está fuera de la realidad o de los acontecimientos habituales. Bien, desde el punto de vista de los tipos textuales, Werlich lo que plantea es que hay textos que tienen una base que se caracteriza, es decir, plantea que los textos pueden tener distintas tipos textuales dentro de un mismo texto, pero si hay una base, es decir, hay una secuencia predominante y entonces por eso las va describiendo. Son 5. La primera es la base descriptiva, la segunda es la base narrativa, la tercera es la base expositiva, o también pueden decir tipos descriptivos, tipos narrativos, tipos expositivos. La cuarta, la argumentativa, y la 5, la directiva. Vamos a repasar un poquito qué quiere decir cada una de estas bases. Una base descriptiva es la que un hablante elige para expresar lo que percibe en el espacio y está representada por una estructura oracional que normalmente va a contener los verbos haber o estar y algún adverbio de lugar para poder indicar en qué lugar específico se encuentra eso que se está describiendo. Entonces es una posibilidad de representar lo que está alrededor. Dos ejemplos son: había una pintura de Picasso en la pared, entonces yo estoy describiendo lo que había en la pared, o los habitantes están o se encuentran, se ubican a la derecha del hall. Entonces yo ahí estoy describiendo dónde están los habitantes de esa casa, por ejemplo. La base narrativa es la que el hablante elige para dar cuenta del desarrollo temporal causal de las acciones, es decir, en qué tiempo y cuáles son las acciones que se van llevando a cabo que van generando una causa y un efecto. Es decir, cada situación que se va dando tiene consecuencias y eso es lo que yo voy viendo a partir de la base narrativa y siempre ordenada temporalmente. A esta base le corresponde una estructura oracional con el tiempo generalmente en pasado. Suele tener un adverbio de lugar y uno de tiempo también para especificar. Por ejemplo, ayer, ahí tenemos nuestro adverbio de tiempo, se incendió un edificio en el microcentro. Entonces también indico no solo lo que sucedió, sino también dónde sucedió. La base expositiva, la tercera en este caso, es una base que está asociada a la formación y a la explicación de representaciones conceptuales. Tiene que ver con la formulación y la explicación de los conceptos, de cuestiones que necesariamente no son conocidas por las personas que están comunicándose en ese momento particular. Se distinguen dos tipos de bases expositivas. Una de ellas se puede denominar sintética, que son, por ejemplo, las definiciones. Y ahí se pueden utilizar expresiones como es, se llama, se conoce, se denomina, se define, en donde decimos, por ejemplo, el lenguaje es un sistema de signos. O también tenemos algunas bases expositivas, pero que también se denominan analíticas, que son oraciones con verbo del tipo tener. Y ahí puede haber estructuras como contiene, está formado por, está compuesto de, consiste en. Por ejemplo, cada molécula de agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La cuarta base, la argumentativa, es la que el hablante elige para expresar un juicio, una toma de posición. Es decir, se caracteriza por la presencia de conectores que expresan oposición, como pero, sin embargo, si no, no obstante, en cambio. La estabilidad monetaria es importante
Sin embargo, ahí tenemos nuestro conector, no es condición suficiente para el bienestar de la gente. Yo ahí estoy dando un juicio, una apreciación personal y estoy de alguna manera introduciendo un pensamiento que después voy a tener que ir argumentando a lo largo de todo ese texto. Y por último tenemos la base directiva, en la que el hablante elige dar instrucciones, es decir, indicar acciones de comportamiento futuro del hablante o el destinatario. Yo le estoy indicando a una persona qué tiene que hacer. Se caracteriza por la presencia del imperativo o del infinitivo. Por ejemplo, poner o ponga las fichas en el tablero. Y además suelen aparecer algunas secuencias de orden como números, 1, 2 o 3, o también de orden, primero, segundo, tercero, o incluso algunos conectores que ordenan textualmente como para empezar, luego, por último. Entonces ahí yo voy dando indicaciones de cómo debo hacer algo o cómo el otro debe hacer algo y normalmente, como dice ahí, está relacionado en algo futuro que esa persona debe realizar. Como les decía al comienzo, los tipos textuales no son puros generalmente y por eso es tan complejo poder hacer una clasificación de los mismos. Sin embargo, Werlich plantea que normalmente en los textos hay una secuencia dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que pueden tener secuencias de distinto tipo, hay siempre una base textual, es decir, como un núcleo, un núcleo de sentido, una estructura profunda que es la que me delimita cuál sería entre todas esas bases que están dentro la principal o la predominante. Normalmente eso suele estar definido por el título, cuando el título me da referencia al tema que va a tratar el artículo, o es lo que se puede obtener muchas veces de cuando yo voy resumiendo un texto, lo vuelvo a resumir, eso central que me queda, que se llama estructura profunda, va a estar relacionado con el tipo textual y la base predominante de ese texto en particular.